La ocupación de viviendas en España sigue creciendo año tras año desde tiempos de la pandemia. Es quizás una de las principales preocupaciones de los pequeños propietarios que alquilan o arriendan de buena fe y otros que tienen sus propiedades vacías y que luego son ocupadas. Para septiembre de 2023, el reconocido periódico El Diario, el periódico aseguró que según los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior, en los 5 primeros meses de ese año pasado, pues se contabilizaron un total de 6.648 denuncias relacionadas con la ocupación ilegal de inmuebles, frente a las 7.485 del mismo periodo del año anterior. Estas son algunas voces que retoman en la red social de X Gato Relato, y más adelante tendremos la oportunidad de hablar con una de las víctimas de las más de 80.000 que hay en España. Me llamo Paqui, pero puedo ser cualquier propietario. Soy víctima de inquiocupas, inquilinos que ni pagan ni se quieren ir. Cuando les alquilé parecían una familia normal. Me ponía excusas y yo le creí. Hasta que un día me dejaron de pagar. Decidí denunciar porque confiaba en la justicia. Pero yo no tenía ni idea de la existencia del decreto. Tengo una orden de desahucio y no les puedo echar. A día de hoy me deben 2 años de alquiler. Estoy arruinada por culpa del sistema, puesto que me obliga a mantener a una familia que no es la mía. Esas son algunas de las voces. Precisamente establecemos contacto en España con Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación en redes sociales, conocidos como @la-ley-antiocupas. Bienvenido aquí a Redman Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por invitarnos para darnos voz allá en Colombia del problema que estamos sufriendo los afectados en España. Bien, Ricardo, arranquemos en primer lugar. ¿Qué es inquiocupa y ocupas? Palabras que fueron establecidas por ustedes en la plataforma para denunciar la manera legal, llamémoslo así, de aquellos pequeños propietarios que están a merced de esta compleja situación. Así es. Fíjate, el fenómeno de la ocupación en España viene de hace mucho tiempo. Sobre todo hay un gran boom a partir de la crisis del año 2008, donde hay muchas familias que se quedan sin su vivienda porque no pueden afrontar los pagos de la hipoteca. Esto crea una gran conciencia social y a partir de ahí empieza a limpiarse un poco esa imagen de ocupación porque se intenta favorecer a estas familias. Sin embargo, esta situación que se vive en esa época cambia radicalmente a lo largo de los años y empezamos a ver cómo el fenómeno de la ocupación empieza ya a ser copado por mafias y por personas que quieren aprovecharse del sistema. Tanto es así que en el año 2020 se aprueba un decreto por parte del gobierno español en el cual se paraliza, debido al COVID, cualquier tipo de desahucio, no solo de familias vulnerables, sino de todo tipo de ocupas e inquiocupas hasta el día de hoy. ¿Y qué son los inquiocupas? Para nosotros los inquiocupas son aquellas personas que deciden dejar de pagar voluntariamente el alquiler de la renta de sus viviendas, de las viviendas que tienen que pagar a sus propietarios. De esta manera dejan de ser inquilinos y pasan a ser inquiocupas. Desde que Pedro Sánchez gobierna España y llegó a la Moncloa en el año 2018, las ocupaciones han aumentado notoriamente. En pandemia se publicó un decreto de medidas, como usted lo está diciendo, Ricardo, especiales para proteger a las miles de familias vulnerables y de un desahucio, pero se viene extendiendo cada año. El entonces vicepresidente segundo del gobierno de España, Pablo Iglesias, aseguró a finales de marzo de 2020 que ese decreto no iba a afectar al pequeño propietario. Años después, sí, veámoslo. No es lo mismo, por ejemplo, una pareja de jubilados que reciben una pensión baja y que viven gracias a que pueden complementar su pensión con una renta de un piso o de un local que han comprado tras toda una vida de trabajo, que alguien que tenga 15 o 20 viviendas alquiladas o un fondo buitre que pueda tener miles de viviendas y locales.
Yo soy esa definición que dice Pablo, y es mentira. Es que es muy fácil jugar con las casas de otra persona. Sabía que me iban a engañar. Solo alquilo una casa, soy una pequeña propietaria. En ese momento, mi inquilina tenía ya orden de desahucio. Y bueno, pues para desgracia mía, fui de las pioneras en estrenar el decreto. 4 años después, sigo con mi inquilina morosa y no puedo echarla porque es vulnerable. Sí, yo soy el escudo social. No me queda duda. Y a los pequeños propietarios, desde luego, que nos engañaron. Regresamos con Ricardo Bravo, el portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación. Es decir, que esta ley de escudo social realmente está afectando a los pequeños dueños de propiedades en España, y eso de ocupar una vivienda y no pagar, pues ¿no sería considerado como un delito? Fíjate, esta legislación que se hace en periodo de pandemia se ha ido prorrogando hasta finales del año 2024 por diversos motivos. Desde la erupción de un volcán en una isla canaria en territorio español hasta por la guerra de Ucrania y por cualquier otro motivo que pueda considerar el gobierno. Esta situación lo que hace es intentar proteger a aquellas familias vulnerables que realmente necesitan una vivienda. Pero la trampa que hay por parte del gobierno es que a todas esas familias vulnerables las administraciones públicas no están ofreciendo un recurso habitacional. Por lo tanto, quien está recibiendo las consecuencias de estas medidas de paralización de desahucios son los pequeños propietarios. Y solo un dato para que tengáis en cuenta. El 95% del mercado del alquiler hoy en día en España está en manos de pequeños propietarios, de compañeros como los que acabamos de ver y otros tantos muchos que están manteniendo a quienes han cometido un delito contra ellos, y encima el gobierno les está obligando a mantenerlos, pagándoles los suministros, así como cualquier gasto derivado de la vivienda. Paloma Martín, en las últimas horas, la vicesecretaria del Desarrollo Sostenible del Partido Popular y senadora, aseguró que la ocupación ilegal destroza la vida de las familias y altera también gravemente la convivencia. ¿Ustedes qué iniciativas adelantan hoy para intentar derogar la ley de vulnerabilidad? Bien, vamos a ver, no es una ley la que hay, es un real decreto que viene extendiéndose a lo largo de 4 años. Nosotros ayer estuvimos con Paloma Martín en la presentación de su plan de vivienda. Hemos insistido por activa y por pasiva que el principal problema hoy en día de la ocupación se llama inquiocupación, y nos hemos puesto al servicio de cualquier partido político para intentar establecer protocolos, para intentar establecer medidas alternativas para este real decreto. Entendemos que las familias vulnerables necesitan que las administraciones públicas se hagan cargo de sus necesidades, pero también necesitamos que las personas afectadas por ocupación y por inquiocupación tengan sus derechos, no estén desamparados por una legislación que lo que hace es elegir entre unos y otros. Ricardo, es decir que hoy hay derechos contundentes para los ocupas e inquiocupas, como usted nos lo ha explicado minutos atrás, y para los propietarios solo obligaciones como, por ejemplo, hipotecas, impuestos, suministros. ¿Por qué el PSOE, que es de izquierda, se preocupa mucho por el derecho de la vivienda de aquellos que ocupan y poco por el propietario? Bueno, esto es muy sencillo. El Partido Socialista tiene una minoría en el Congreso y necesita del apoyo de muchos pequeños partidos. Y estos pequeños partidos están condicionando la política de vivienda. Fíjate, la plataforma de afectados por la ocupación, que es la principal plataforma que representa a todo este tipo de afectados, lleva desde el año 2020 reuniéndose con líderes políticos de todas las administraciones públicas, incluyendo el Partido Socialista Obrero Español. Y sin embargo, a día de hoy siguen sin regular, siguen sin tomar una sola medida, ni siquiera a nivel local. Por último, hemos visto en redes sociales unos trabajadores corpulentos y que incluso han llegado en tono de intimidación como un método de una empresa desocupa. ¿Esto no puede acrecentar el problema social en España? Por ejemplo, actos de violencia. Fíjate, la plataforma de afectados por la ocupación no solemos vincularnos a ninguna empresa de desocupación. Es una alternativa que tienen todos los afectados, son libres de poder utilizarlo. Pero hay una cosa muy curiosa. Estas empresas pueden hacer lo que la policía no hace. Es decir,
Son pequeños grupos que se organizan, tienen unas tácticas de intentar evitar que una vez que sale el ocupa vuelva a entrar y con este método consiguen que los ocupas puedan salir de las casas. Esto es legal, esto no tiene ninguna consecuencia penal para este tipo de empresas y sin embargo no lo puede ofrecer los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y sin embargo lo están haciendo empresas particulares que evidentemente están sacando un rédito de este servicio. Le agradecemos a Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación en España. Gracias por estar exponiéndonos acá ese complejo panorama que están enfrentando en España. Muchísimas gracias y sobre todo gracias por darnos voz, porque realmente nos vemos totalmente desamparados ante unas medidas que están hundiendo a la clase media y a la clase baja, pequeños propietarios que no hemos hecho nada. Muy bien, Ricardo, pues ahora saludamos a Katy Díaz, quien vive en Barcelona y su vivienda ocupada está en Castellón, Valencia, desde hace varios años. ¿Qué nos puede decir de su situación? Si le han pagado o no le han pagado, ¿qué nos puede contar? Pues como tú bien has dicho, todo empezó a raíz de la pandemia. El gobierno puso el Real Decreto 11/2020. Entendimos que era una situación que podríamos aceptar porque realmente estábamos viviendo una situación excepcional, pero lo que es inadmisible es que a día de hoy ese Real Decreto nos sigue afectando. Y me dice que necesita mi propiedad solo para un año, que me lo paga por adelantado, que lo deja todo al corriente y que en un año ella se va. Pues bueno, se le realiza un contrato, llegamos a un acuerdo y pasado ese año esta señora decide que deja de pagarme. Y entonces ya entra en juego este Real Decreto. Por lo tanto, yo desde el 19 de mayo del año 2020 no he cobrado el alquiler y se niega a ello y me obligan a pagarle el agua. 4 años manteniendo a los ocupas por culpa de este decreto antidesahucios del gobierno. ¿A dónde ha acudido usted junto a su familia para intentar rescatar la vivienda? Bueno, pues te tienes que poner manos a la obra, en mi caso, a abogado, procurador, viajes hasta Castellón y lo que tú bien has dicho antes, esto es un calvario. Realmente, y como te dejan los pisos y como te dejan todo. Aparte, esto tiene unas consecuencias también que vienen después, que es que también los inquilinos están desprotegidos. Obviamente, nadie va a alquilar su vivienda a una persona potencialmente vulnerable. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Pues lo que me vengo a referir es que ahora quien quiera alquilar lo tiene muy complicado, porque le van a exigir unos requisitos muy elevados y a la mínima que pueda ser potencialmente vulnerable, nadie te va a alquilar su vivienda, porque tienes temor a perderla. Porque en mi caso son 4 años de agonía. Entonces yo no me voy a jugar a volver a pasar por eso. En el momento que yo recupere mi vivienda, si la recupero algún día, no voy a dejar meter a cualquiera. En el juicio de este caso de la luz, puedo ir hasta Castellón, presentar todos mis papeles y entonces el juez me da la razón. Me dice que nadie impide a esta señora poner los suministros a su nombre. Pero como esta señora me va denunciando, denuncia tras denuncia, hay en algún momento que yo no puedo ir. Y es el juicio del agua. Y a ella un juez le da la razón, obviamente porque yo no he podido ir a defenderme, porque en este caso no tenía opción, por motivos personales, y a mí me obligan a pagarle el agua. Yo aún sigo pagando a esta señora el agua. Imagínense ustedes, ahí la tienen un testimonio de Katy que la han incluso denunciado. ¿Qué mensaje entonces, Katy Díaz, le gustaría que le llegara al jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, sobre este panorama que usted nos está exponiendo a esta hora? Pues sería algo tan fácil como que derogara el Real Decreto 11/20, que deben entender que yo entiendo que esa gente necesita vivienda, obviamente, pero eso no tiene que recaer sobre mí. Yo ya pago mis impuestos, yo ya hago todo lo que está en mi mano, yo no puedo ceder mi vivienda al Estado para que ellos miren para otro lado y dejen su responsabilidad a cargo mía y de supuestamente o
realmente 80.000 personas afectadas. Yo no puedo hacerme cargo de este coste. Esto le pertenece a la administración y por lo tanto tienen que poner cartas en el asunto. Proteges al propietario y a la vez das más viviendas a los inquilinos. Pero esto se tiene que acabar ya, porque esto es una agonía que no os podéis imaginar por lo que estamos pasando. Y lo que te digo, afectamos al inquilino, porque ya, como te he comentado antes, yo me voy a pensar muy mucho quién va a entrar en mi piso el día que lo recupere. Porque tengo dos opciones, o no alquilarlo, como esto no se solucione, o realmente cerrarlo. Porque prefiero cerrar un piso a pasar por el calvario que estoy pasando yo y mi familia. Muchas gracias, Katy Díaz, quien vive en Barcelona y su vivienda que está ocupada en Castellón, Valencia. Gracias por estar aquí exponiéndonos y esperemos que logre solucionar junto a los más de 80.000 propietarios este complejo panorama. A vosotros, muy buenos días. Pues ahí lo tienen ustedes. Este decreto impide a los policías y a los ayuntamientos luchar contra las personas que mantienen ocupadas y usurpadas las viviendas, un panorama que prolifera en toda España.